Pues vamos a hacer nuestra oración para comenzar. ¿Qué les parece si me acompañan levantando sus Biblias y declaramos juntos? Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi corazón, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Muy bien, el título de este mensaje es "Puedes sentarte". Así que si tú traes por ahí alguna libretita o te gusta anotar en tu celular o en una hojita o en cualquier lado, el título es "Puedes sentarte". El sentarse, el tomar asiento, tiene una representación muy simbólica en la palabra de Dios. Tiene una representación para cada uno de nosotros. Es muy importante que entendamos lo que significa sentarnos, ¿no? Bíblicamente nos habla mucho acerca de lo que es sentarse, es de lo que es tomar asiento. Cuando pasas mucho tiempo parado, cuando estás demasiado tiempo parado en algún lugar, o vas caminando o estás haciendo ejercicio y de repente te sientas, ¿qué experimentas? Se experimenta como un descanso, ¿no? Descansas al momento de sentarte. Bueno, pues la Biblia habla de sentarse y se refiere precisamente a eso. Se refiere a descansar. Las escrituras dicen que nosotros estamos sentados en Cristo Jesús a la derecha del Padre, a su diestra. Eso significa que podemos descansar, que nuestro descanso está en Cristo Jesús, a la derecha del Padre. La derecha representa, también es algo representativo. La derecha del Padre representa su fuerza, representa su justicia, ¿sí? Entonces, al momento de sentarnos, o que la Escritura dice que estamos sentados a la diestra del Padre, nos está diciendo que estamos sentados, que estamos descansando en su fuerza, que estamos descansando en su justicia, que podemos descansar en su amor, en su gracia. Entonces, el sentarse, la razón por la que yo le puse el título a este mensaje, ese título, "Puedes sentarte", es para que tú sepas que tú puedes descansar en las obras de Jesús, que tú puedes descansar en su obra, que no tienes que esforzarte, que no tienes que merecértelo, que no tienes que ganártelo, que no tienes que hacer sacrificios para merecerte el lugar que Dios ya te ha dado a ti, ¿sí? Les comentaba en la mañana que yo tenía un amigo cuando acababa de entrar en la prepa. Ya ves que son esos momentos que acabas de entrar a la prepa, justo acababa de entrar a la prepa, y empiezas a conocer nueva gente, ¿no? Te despides de los de la secundaria y entras a la prepa, y es una nueva etapa, es algo así como volver a empezar, una escuela nueva, algo nuevo, algo diferente. Y recuerdo que yo no hacía mucho, acababa de entrar a la prepa, así que empiezas a conocer gente. Si tienes la buena fortuna de encontrarte con personas con las que ibas en la secundaria, ahora en la prepa, pues ya es como que más relajado, ¿no? Como que ya tienes más confianza, por lo menos tienes a alguien a quien saludar, si no te toca en tu mismo salón. Pero bueno, a mí me pasó que entré a la prepa y empecé a conocer gente. Entonces, uno de mis compañeros, que yo nunca había visto antes, me invita a su casa. Entonces, cuando llegamos a su casa, a mí me llamó la atención un detalle que yo nunca había visto en otras casas, en ningún otro lado. La familia de mi compañero era una familia muy numerosa. Al parecer eran como 5 hermanos, la mamá y el papá, y creo que por ahí estaban viviendo algunos primos también con ellos, ¿no? Entonces, cuando volteo a ver el comedor, veo en las sillas un papelito blanco con un nombre. Y de repente volteo a ver la otra silla, y todas las sillas tenían un papelito, y así como con cinta Durex, con el nombre de cada uno de los integrantes. Es decir, cada uno de ellos ya tenía su silla, ¿sí? Como que eran tantos que se peleaban por el asiento.
Entonces los papás decidieron ponerle una cintita, ¿no? ¿Es alguna buena idea por ahí a los que tienen una familia numerosa? Le pueden poner así en la silla el nombre a quien le corresponde esa silla para que no se anden peleando por el lugar. Y así que, bueno, cada uno de ellos tenía su cintita, tenía el nombre. Y es decir que cuando mamá los llamaba a comer, pues todos ya sabían cuál era su lugar, ¿verdad? No te podías sentar en la silla de alguien más. Y por cierto, cuando el papá, él me comentó esto, que cuando el papá se sentaba a comer, todos tenían que sentarse a comer. Nada de que yo como en la sala, yo como en mi cuarto, yo como viendo la tele, no. Todos a la mesa se tenían que sentar a comer, ¿sí? No era que me imagino que si por ahí alguien tenía algo que hacer, alguien estaba trabajando, pues no era necesario como esperarlo, ¿no? Pero siempre cuando el papá se sentaba a la mesa, ellos se tenían que sentar a comer si estaban en la casa. Y cada uno tenía su asiento, su lugar, tenía su nombre. ¿Por qué te cuento esto? Porque tú tienes tu lugar a la diestra del Padre. Tú tienes tu asiento, ¿sí? Nadie se puede sentar en ese lugar. Nadie puede ocupar ese lugar que ya es tuyo. Es como esa silla que tiene tu nombre. Es tuyo, está reservado para ti. La Biblia dice que tú estás sentado junto con Cristo a la diestra del Padre. No dice que te sentarás en un futuro. No dice que cuando estés en la presencia de Dios te vas a sentar. Dice que estás sentado. Es decir, es un hecho que ya ha ocurrido. Es algo que ya está hecho. Mediante Jesús, mediante Cristo. Cuando tú aceptas, cuando tú confías en Jesús, cuando lo recibes como tu Señor y tu Salvador, inmediatamente tu asiento ya estaba reservado para ti. Inmediatamente puedes ocupar ese asiento que tiene tu nombre. Como te decía, el sentarte representa descansar en las obras de Jesús, descansar en su amor, descansar en lo que ha hecho, de tal manera que ese lugar tú no tienes que ganártelo. No es como el juego de las sillas que a veces lo hacemos en las celebraciones. Aquí lo hemos hecho en la cabañita con los niños, que ponemos las sillas y le ponemos musiquita y ellos empiezan alrededor de las sillas, empiezan a bailar, empiezan a correr y se les acaba la música y todos corren a buscar un asiento porque tienen el temor de que porque saben que uno se va a quedar sin asiento, ¿no? Pero no, en el reino de Dios no es así. Tú tienes tu lugar. No tienes que pelear por ese lugar, no tienes que ganártelo, ya es tuyo. Puedes estar confiado y puedes descansar sabiendo que ese lugar ya es tuyo, que te pertenece. Jesús terminó su obra y se sentó a la diestra del Padre. Y nosotros junto con Él. Es decir, la Escritura dice que cuando Jesús fue ofrecido, o Él mismo se ofreció como sacrificio, fue crucificado y después resucitó, inmediatamente fue a la presencia de Dios y se sentó a la diestra del Padre. Y nosotros juntamente con Él, juntamente estamos sentados con Él. Efesios 2, por favor. Efesios 2, capítulo 2, versículos del 4 al 6. Dice así, versículo 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Sí, así que Cristo nos hace sentarnos en lugares celestiales junto con Él. Hay una palabra entre paréntesis, no sé si aparece ahí en pantalla, pero en mi Biblia yo tengo una palabra entre paréntesis que dice: por gracia son salvos. Es decir, ese lugar es tuyo por gracia. Ese asiento que tienes tu nombre es tuyo por gracia. Como te decía, no tienes que esforzarte para ganarlo, no tienes que luchar por él, no tienes que correr por él y disputarlo con alguien más, porque ese lugar ya tiene tu nombre. Es por gracia lo recibiste. Antes, cuando estabas en tus pecados, dice el capítulo 4, Dios nos reconcilia con Él por su amor y por su misericordia con que nos amó. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. Y después de habernos dado vida por gracia, juntamente con Él nos resucitó
y asimismo nos hizo sentarnos en lugares celestiales. Si ustedes recuerdan, hay una ocasión, más bien cuando dice el Génesis menciona, Génesis la Biblia, no Génesis nuestro hermano. Génesis en el capítulo de la Biblia dice que cuando Dios terminó la creación, cuando Dios terminó toda su obra, dice que al séptimo día descansó, que al séptimo día Él descansó. Esto es una representación de que de la obra de Dios, de que Dios había terminado su obra, y una vez que terminó su obra, descansó. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús es crucificado, justamente antes de entregar su espíritu, Él gritó, consumado es. Gritó fuerte, consumado es, que quiere decir la obra está terminada, o ya todo está hecho. Consumado es significa que ya todo está hecho, que la obra está terminada. Y dice que después de entregar su espíritu, después de que Él muere y resucita, inmediatamente va a la diestra del Padre y se sienta ahí. Es decir, una vez que termina su obra, descansa y se sienta a la diestra del Padre. Sí, esto es algo que tú y yo lo debemos de entender muy bien. Es algo que tú y yo debemos de entender muy bien. Debemos saber lo que es estar sentados a la diestra del Padre, lo que es descansar en sus obras. ¿Sí? Entonces, si tú has creído, si tú has aceptado, has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, debes de saber que ya todo está hecho, que ya todo fue consumado y que ahora puedes descansar precisamente en eso, en las obras de Jesús. Ahora tú puedes estar descansando en las obras de Jesús, que está sentado juntamente con Él a su diestra. ¿Sí? Que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ahora es tuyo, te pertenece. Que todas las bendiciones están preparadas para ti en Cristo Jesús, en los lugares celestiales. Que es tuyo, ya te pertenece, como te decía, no lo tienes que ganar, no te tienes que esforzar por ello. Ahora es tuyo. Hebreos 10, por favor. Hebreos capítulo 10, versos del 11 al 14. Dice así el verso 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo hace una diferencia. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Sí, bueno, este versículo es muy hermoso porque te habla en dónde estás tú ahora. Habla del sacrificio de Jesús y el lugar en donde su sacrificio te ha puesto en el momento en el que tú lo crees, en el momento en el que tú lo aceptas. Hace una diferencia. Si te fijas, el versículo 11 con el 12 hace una diferencia entre lo que hacían los sacerdotes y lo que ha hecho Jesús. Para ponerte en contexto, los sacerdotes constantemente tenían, me refiero a los sacerdotes del pueblo judío en ese entonces, de los israelitas. Los sacerdotes constantemente tenían que ofrecer sacrificios. Una y otra vez ofrecían sacrificios. Las personas, los pecadores, venían con sus animales para ofrecerlo como sacrificio, como el sacrificio por sus pecados. Era un animal que era considerado puro, sin mancha, es decir, era un animal inocente, que no tenía por qué morir. Quien tenía que morir era el pecador, porque la paga del pecado es la muerte. Sí, entonces quien tenía que morir era el pecador. Pero Dios designó que por medio del sacrificio, la sangre del animal cubriría los pecados del pueblo, cubriría los pecados del pecador. Es decir, el pecador traía el sacrificio, traía el animal con el sacerdote. El sacerdote le entregaba un cuchillo al pecador y el pecador ponía las manos sobre el animal
y lo degollaba. Y en ese momento que lo degollaba, el poner sus manos representaba que la justicia del animal, la inocencia del animal le pasaba al pecador, y el pecado del pecador le era traspasado al animal. Es decir, representaba, ese animal está muriendo, está siendo sacrificado por mí. Es decir, había como un cambio, había un cambio de posición, había un cambio de roles. Y el pecador, que ya no era pecador o ya no era considerado pecador en ese entonces, se iba libre, se iba justo, ¿sí? Sabía que ya no tenía ningún problema con Dios. Ahora podía irse tranquilo, ¿sí? Eso es lo que representaba. Pero el sacrificio de esos animales, o la sangre de esos animales, dice la Escritura que tenía que ser vez tras vez, vez tras vez. Cada que el ser humano pecaba, tenía que acercarse a ofrecer un sacrificio. Y si volvía a pecar más adelante, otra vez traía otro sacrificio. Y si volvía a pecar el próximo año, otra vez traía ese sacrificio. ¿Por qué? Porque la sangre de los animales no quitaba el pecado, solamente lo cubría. Es decir, imagínense que yo tengo una mancha aquí en mi camisa, que por cierto es blanca. Imagínense que tengo una mancha aquí. Entonces yo traigo mi animal, lo sacrifico, y lo que hacía la sangre de ese animal era cubrir la mancha. Simplemente la cubría. Y es como que Dios ya no veía la mancha, ya no veía el pecado, sino que más bien veía la sangre del animal. Es decir, ok, hubo un sacrificio, hubo derramamiento de sangre. Ese pecado es cubierto, era cubierto. Pero después, a los pocos días, al poco tiempo, se volvía a ver la mancha, porque el ser humano volvía a pecar. Entonces volvía a traer otro sacrificio, y ¿qué pasa? Que la sangre de ese animal volvía a cubrir la mancha. Eso es lo que hacía el sacrificio de animales. Así que el sacerdote no tenía descanso, porque constantemente las personas venían con sus animales, venían con sus sacrificios. Pero dice la Escritura, vemos en el verso 12 que dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre. Es decir, que el sacrificio de Jesús, la sangre de Cristo, ya no cubría la mancha, ya no cubría el pecado, sino que lo borraba. Era borrado. Y no solamente era borrado una vez, sino que era borrado para siempre. Es decir, es por eso que ahora nosotros no tenemos que hacer sacrificios. Es por eso que tú no tienes que entrar aquí al templo con un animal para ofrecer un sacrificio. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús es suficiente. El sacrificio de Jesús fue total, fue completo. El sacrificio de Jesús borró todos los pecados. ¿Por qué? Porque en Él no había pecado. Él cargó con tus pecados. Él fue el sacrificio por tus pecados. En Él no hubo pecado, ¿sí? Por eso nunca vas a leer en las Escrituras que Jesús vaya al templo a ofrecer un sacrificio. Porque al templo solo iban a ofrecer sacrificios los pecadores. Y nunca vas a ver en las Escrituras que Jesús fue al templo a ofrecer su sacrificio. No, porque Él iba a hacer ese sacrificio. Entonces Jesús se ofrece a sí mismo como sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Se ofrece a sí mismo como sacrificio. Y dice que se sienta. El sacerdote no se podía sentar, pero Jesús sí. ¿Por qué? Porque la obra está terminada. Jesús lo ha hecho todo. Él ha cumplido con toda la ley. Ahora el sacrificio de Jesús es completo. Él ha borrado los pecados. Ahora no solamente dice que Él ha borrado todo tu pecado, pasado, presente y futuro, sino que más dice que te ha hecho perfecto para siempre. Que con un solo sacrificio es suficiente para siempre, el sacrificio de Jesús, que quita los pecados. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista, cuando vio venir a Jesús, dijo: este es el Cordero de Dios que quita los pecados? No dijo que cubre los pecados, dijo que los quita. Ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Una sola vez para siempre. Es decir, que ahora tú eres perdonado una sola vez para siempre.
Tus pecados han sido borrados para siempre. Tú has sido perfeccionado para siempre. Por eso es que no tienes que pedir perdón vez tras vez. Por eso es que no tienes que sacrificarte por ganarte el favor de Dios. Por eso es que no tienes que sacrificarte con tu esfuerzo, esforzarte para ganarte el amor de Dios, para merecer la bendición de Dios. No tienes que hacerlo así porque Jesús ya lo ha hecho todo. Así que tienes que dejar de hacer lo que ya está hecho y comenzar a recibir lo que ya está hecho. Tienes que dejar de hacer lo que ya está hecho y comenzar a recibir lo que ya está hecho. La Biblia menciona no solamente que está sentado en Cristo Jesús, ¿sí?, sino que además está sentado a su diestra, es decir, a la derecha. La derecha representa la justicia de Dios. La derecha representa su justicia. Es decir, que si tú estás en Cristo Jesús, descansando en las obras de Él, en que Él ya todo lo hizo, en que ahora eres perfecto, que en el momento en que tú creíste en Jesús, tu espíritu, tu vieja naturaleza, tu viejo tú es quitado. Y la naturaleza es como si el ADN de Dios estuviera ahora dentro de ti. Ahora por naturaleza eres perfecto, por naturaleza eres justo, no por comportamiento, sino por naturaleza. El miércoles pasado te hablaba acerca de un versículo que está en Romanos 5:19, que dice que por naturaleza eres pecador. En el momento, antes de recibir a Jesús, antes del sacrificio de Jesús, antes de que tú lo aceptaras, tu naturaleza era esa, ser pecador. Por lo tanto, tus buenas obras no te hacían justo, tus buenas obras no te hacían buena persona. ¿Por qué? Porque tu naturaleza era ser pecador. Ahora que eres justo, que estás sentado en Cristo Jesús a su diestra, tu naturaleza es ser justo, tu naturaleza es ser perfecto, tu naturaleza es ser amado. Entonces, tus malas acciones, tu mal comportamiento no te quita esa naturaleza, tampoco te la roba, ¿sí? Entonces, el Espíritu de Dios es puesto dentro de ti, su ADN, Jesucristo mismo en su forma espiritual viene a vivir dentro de ti. Y ese es quien tú eres. Ese es tu verdadero tú. Tu espíritu nacido de nuevo, eres tú. Eres perfecto para siempre. Eres justo, eres santo, eres amado, eres aceptado, eres favorecido. Sí, entonces la diestra representa la justicia. Isaías 41:10, por favor. Isaías 41:10 en la Nueva Versión Internacional, por favor. Dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Ahora en la Nueva Versión, en la Reina Valera, por favor, Isra. Al último dice, te sostendré con mi diestra victoriosa. Ahora vemos lo que dicen en la Reina Valera. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es decir, hay una relación entre victoria y justicia. Hay una relación entre la derecha de Dios, que representa su justicia, y su victoria, su fuerza. Es decir, que tu victoria, que tu fuerza está en la justicia de Dios, que es tuya. No está en tu propia justicia, no está en tu esfuerzo. Si te fijas, ahí habla de ser libres del temor, te habla de protección, te habla de que Él estará contigo siempre, te habla de ayuda, te habla de auxilio, te habla de la gracia de Dios. ¿Por qué? Por su diestra de justicia. Cuando tú recibes su justicia, cuando tú recibes su gracia, cuando tú recibes su justicia, sabes que Dios está contigo, sabes que Él te sostiene, sabes que Él pelea tus batallas, sabes que Él te provee, sabes que Él te acompaña, sabes que no tienes por qué tener temor. ¿Sí? Hay un cambio en el momento en el que tú crees y confías en la justicia de Dios para ti. Salmos 48:10, por favor.
Dice así, Nueva Versión Internacional, por favor. Dice, tu alabanza, oh Dios, como tu nombre, llega a los confines de la tierra. Tu derecha está llena de justicia. Tu derecha está llena de justicia. No sé si ustedes recuerdan un capítulo en la Biblia, una escena, un momento en el que Jesús se acerca a la barca de los discípulos caminando sobre el mar. Sí, seguramente lo recuerdan. Ellos tienen miedo, pero reconocen que es Jesús. Pedro reconoce y le dice, Señor, si eres tú, manda a que vaya a donde tú estás. Jesús le dice, ven. Y Pedro baja de la barca y comienza a caminar sobre el agua. Pero dice que ve los fuertes vientos, que ve la tempestad y que se comienza a hundir. Y que cuando se está hundiendo dice, Señor, sálvame. Y dice la Escritura, al momento, hay una palabra ahí que dice, al momento, Jesús extiende su mano, Jesús extiende su brazo y lo saca y le dice, hombre de poca fe. Sí, esa famosa frase a Pedro que le dice, hombre de poca fe. Después suben a la barca y todo se calma, todo se tranquiliza. Sí, representa la diestra de Dios, la justicia, al momento de que Él te sostiene con su diestra. Él te levanta, Él te saca, al momento, cuando tú confías en su justicia, cuando tú confías en su gracia, Él viene a tu rescate, ¿sí? Yo no me imagino a un Dios, o no me imagino a Jesús, que cuando Pedro le estaba diciendo, Señor, sálvame, entonces Jesús, a ver, ¿por qué no creíste? A ver, ¿no te dije que confiaras? No, ahora aguántate poquito para que veas lo que se siente y ya luego te saco. No, o imagínate que uno de tus hijos se está ahogando y tú lo ves y rápidamente nadas hacia él y le dices, a ver, te dije que no te metieras a lo hondo, ¿para qué te andas metiendo a lo hondo? ¿Te lo dije, sí o no? No le preguntas, si se está ahogando lo sacas de inmediato, ¿no? Yo recuerdo que cuando era pequeño, esta anécdota no la conté en la mañana, pero recuerdo que cuando era pequeño, es cuando tú te gusta lo extremo, ¿no? Como niño te gusta lo extremo y empiezas a experimentar nuevas cosas. Entonces me acuerdo que estábamos en una alberca con mis papás y yo no alcanzaba a tocar, la alberca era demasiado honda. La manera en que yo hacía era que me bajaba, cerraba los ojos, me tapaba la nariz y llegaba al suelo y me impulsaba para agarrar aire otra vez. Entonces así andaba en la alberca, así de puntitas, ¿no? Pero yo ahí quería andar porque ahí andaban los más grandes. Y no recuerdo cómo estuvo, que de repente una pelota vino y me pegó. Entonces me destanteó, me hizo tomar agua, me desequilibró y yo me estaba ahogando. Pero mi papá estaba muy cerca y mi papá, al ver que yo me estaba ahogando, nadó rápido y me agarró y me levantó y me sacó hasta la orilla. Mi papá ya me había dicho que no me metiera a la alberca, que estaba demasiado honda, que tuviera cuidado, que anduviera por la orillita, no así como gatito, así por la orillita. ¿No les ha pasado que cuando no saben nadar andan así por la orillita nada más? Bueno, yo me quise meter y me andaba ahogando. Entonces mi papá, cuando se acercó, no me preguntó, a ver, ¿para qué te metes? Te dije que no te metieras, te dije. O me empezó a regañar o me empezó no, me sacó inmediatamente. ¿Por qué? Porque veía que me estaba ahogando. Entonces así, igual tú, así es la justicia de Dios, así es su gracia, así es su amor. Viene inmediato, al momento, cuando tú reconoces que lo necesitas. Cuando tú te das cuenta, cuando tú le reconoces que necesitas su justicia, que necesitas su gracia, la justicia de Dios viene de inmediato. No te pregunta, no te reclama, a ver, te dije que no te fueras. A ver, te dije que no anduvieras haciendo eso, te dije que te iría mal. No, ahora aguántate, ahora ahí espérate un rato. No pasó. Si recuerdan la historia del hijo pródigo, el padre del hijo fue a su encuentro y lo abrazó. No le dije, ves, te dije que no te fueras de la casa, ¿para qué te andas gastando? Te dije que te iba a ir mal. No, Jesús no es así. Jesús no actúa así. Entonces, recapitulando un poco lo que hemos visto hasta este momento. Las Escrituras hablan de que estamos sentados a la diestra de Dios. Y te acabo de mostrar que la diestra de Dios representa su justicia, su fuerza, su gracia. Es decir,
que si tú estás sentado a la diestra del Padre junto con Cristo, eso representa que tú estás descansando para ti y para mí. Representa hoy que nosotros estamos descansando en su justicia. Que su justicia es nuestra fuerza. Que su justicia es lo que nos capacita. Que su justicia es lo que a nosotros nos hace aceptos. Que su justicia es lo que nos favorece. Que su justicia es lo que nos provee. Su justicia, no la nuestra, no nuestro esfuerzo. ¿Sí? Así que la mejor manera para tener la vida que Dios quiere que tengamos es justamente eso, vivir y descansar en su justicia. Al momento del que dice que Dios está sentado en el trono, que Jesús está a la diestra del Padre, sentado, habla de un reino, habla de un reinado. Es decir, que Dios está gobernando, que Dios está al control, ¿sí? Pero también dice que nosotros, las Escrituras también dice que nosotros podemos reinar en vida. Es decir, que si nosotros somos los hijos del Rey, entonces tenemos que vivir como príncipes, tenemos que vivir como reyes, ¿sí? Si eres hijo del Rey, te lo voy a decir así, es tu obligación vivir como un príncipe, ¿sí? Es necesario que vivas como un príncipe. Si eres hijo del Rey, entonces ¿por qué no vivir como un príncipe? La Escritura dice que Dios te ha dado toda la capacidad, la autoridad para vivir, para reinar en vida. No vas a reinar un día, que sí lo vas a hacer, pero cuando estés en la presencia de Dios, no, sino que tienes la capacidad de reinar en vida, hoy, aquí, vivir como un príncipe, como un hijo de Dios, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay tan pocas personas? ¿Por qué hay tan pocos creyentes? ¿Por qué hay tan pocos cristianos reinando en vida? Bueno, la Escritura dice que para reinar en vida necesitas recibir dos cosas. Necesitas recibir dos cosas. Que son dos cosas que a la vez son una y que en realidad no es una cosa, que no es algo, sino que es alguien, que es Jesucristo mismo. Que en el momento en que tú recibes su gracia, que es Jesús, la gracia de Dios, ese regalo que es un don inmerecido, que es por gracia, no por obras, que en el momento en que tú recibes ese regalo, su gracia, el amor de Dios, cuando tú recibes a Jesús y su justicia, es decir, la justicia que Él te ha entregado a ti, la justicia que Él te ha otorgado a ti, que Él te ha imputado, que Él te ha dado, que cuando recibes esas dos, cuando lo recibes como regalo, como gracia, no como una enseñanza, no como una doctrina, sino como una persona con quien tú puedes tener una relación, que ese momento Dios te da el poder para reinar en vida, sí, para reinar sobre el pecado. Así que cuando tú reinas en vida, el pecado no reina. Cuando tú estás reinando en vida, la enfermedad no reina. Cuando tú reinas en vida, la tristeza no reina. Cuando tú reinas en vida, la soledad no reina. Cuando tú reinas en vida, la provisión viene a ti. Sí, eres justo. Dios te da el poder para reinar en vida. Entonces, ¿por qué hay tan pocos cristianos, tan pocos creyentes que no están reinando en vida? ¿Por qué? Porque no han recibido la gracia y la justicia. Porque no reciben su gracia y su justicia. Si ustedes recuerdan, acabamos de hablar acerca de la historia de Jesús cuando rescata a Pedro, ¿sí? Y Jesús le dice, hombre de poca fe, hombre de poca fe. Lo que Jesús le está diciendo a Pedro es que tomó muy poco de su gracia y de su justicia, ¿sí? Pedro caminó sobre las aguas, no dice cuánto, pero dice que caminó sobre las aguas. No dice si fue una distancia larga, más bien pareciera que fue una distancia corta, ¿sí? Camina sobre las aguas, pero se hunde. Al momento que Jesús le dice, hombre de poca fe, Él está diciendo, tomaste muy poco de mí, tomaste muy poco, pudiste caminar un poquito porque tomaste un poco de mí. Necesitas tomar más de mí. Constantemente Jesús reprendía a sus discípulos así, hombres de poca fe. No les decía, hombres de poco esfuerzo, hombres de poca santidad, hombres de poco buen comportamiento. No, les decía, hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque tu fe
representa ese brazo que toma de Dios. Tu fe representa esa mano que se extiende para tomar de Dios. Entonces, si tú tomas poco de Dios, ¿qué pasa? Si tú tomas un poquito de Dios, si tú tomas un poquito los domingos nada más, 2 horas, si tú tomas un poquito nada más acerca de su gracia, acerca de su justicia, por lo tanto, tu fe va a ser una fe, digamos, no muy resistente. No se trata de una fe grande o tener una fe pequeña, de tener una fe muy grande en cuanto a tamaño. La Biblia dice que cada uno de nosotros hemos recibido una medida de fe y que esa medida de fe es tu capacidad, es tu brazo para tomar de Dios. ¿Sí? Ya sea la medida de fe que se te ha sido dada, esa fe es la que tú usas para tomar de Dios. Y si tú tomas poco o mucho, va a ser la capacidad, o más bien dependiendo lo que tú tomas de Dios, esa es tu fe. Ahí te define si eres un hombre de poca fe o de mucha fe. ¿Por qué? Porque tiene que ver con Dios, con lo que tú tomas de Él, con lo que tú tomas de Jesús. Entonces Pedro había tomado muy poco. Él escuchó la palabra de Dios que le dijo, ven. Jesús le dijo, ven. Escuchó su palabra, entonces se atrevió a caminar. Él caminó sobre esa palabra, caminó sobre el ven. ¿Sí? No caminó sobre las aguas, sino que caminó sobre el ven. Si Jesús no le hubiera dicho, ven, él al momento que toque el agua se va, se hunde. No, pero Jesús le dijo, ven, y él camina sobre esa palabra. Pero cuando ve la tempestad, tiene miedo. Es decir, dejó de enfocarse en el ven y se enfocó en la tempestad. ¿Y qué pasa? Que se hundió. Si él hubiera seguido enfocado en el ven, si hubiera seguido enfocado en esa palabra, en lugar de los vientos y la tempestad, entonces ¿qué hubiera pasado? Que él hubiera caminado hasta donde Jesús estaba. ¿Sí? Pero como se hunde antes, le dice, hombre de poca fe. Es decir, ¿por qué tomas muy poco de mí? Necesitas tomar más de mí. Pedro, necesitas tomar más de mí. Necesitas tomar más de mí en abundancia. Recibe de mí esa gracia. Recibe de mí ese don de justicia en abundancia, no solamente un poco, sino que toma mucho de mí. Pero ahí Pedro y sus discípulos estaban aprendiendo, ¿no? Estaban aprendiendo de Jesús. Después vemos, una vez que Jesús es crucificado, resucita y se sienta a la diestra del Padre, una vez que Pedro ha entendido lo que esto significa, vemos a un Pedro y a Juan que van camino al templo. Pedro y Juan se acercan caminando al templo. Y dice que está un hombre paralítico a la entrada del templo. Que está un hombre paralítico. Y que el hombre paralítico los voltea a ver como esperando recibir una limosna de ellos. Así que Pedro y Juan se percatan de que está este hombre ahí y se acercan y le dicen, míranos, míranos. No tenemos plata ni oro, pero lo que tengo, es Pedro quien le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y el versículo siguiente dice que lo toma, que Pedro lo toma de su mano derecha y lo levanta, y que al instante se afirman sus tobillos y sus pies. Al instante, Pedro lo toma de su mano derecha y lo levanta. Vamos a verlo en Hechos 3, Hechos capítulo 3, versos 6 y 7. Hechos 3, 6 y 7. En la Nueva Versión Internacional, por favor. Aquí ya está llegando Pedro con el paralítico. No se lo encuentra y le dice, no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. Si se fijan, Pedro no cuestionó al paralítico. En el Antiguo Testamento, el que este hombre naciera paralítico, o que alguien naciera ciego, o naciera con algún defecto, todos creían que el motivo era porque había pecado, porque sus papás o ya sea la persona habían pecado.
que era como un castigo de Dios. Ellos creían que era como un castigo de Dios el que nacieran así. Así que Pedro, cuando se acerca, no le pregunta, a ver, ¿quién pecó? ¿Recuerdas que cuando andaban con Jesús se encontraron a un hombre ciego, me parece que sí era ciego y sordo de nacimiento, y le preguntan a Jesús? De hecho fue el mismo Pedro, le pregunta, Señor, ¿y quién pecó? ¿Eso quién pecó? ¿Sus padres o él? Y Jesús le dice, no pecaron. Entonces ahora Pedro ya había entendido, ¿sí? Se encuentra el paralítico y uno le dice, a ver, ¿quién pecó? ¿Tu papá o tú? ¿Por qué te pasó esto? ¿Qué hiciste? A ver, ¿qué mandamiento rompiste? No, le dice que él lo toma, le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate. Y lo toma de su mano derecha. Les comentaba que la derecha representa la justicia. La justicia de Dios es quien hace que te fortalezcas. Cuando tú recibes en abundancia su gracia y su justicia, es la que te da la fuerza, te pone de pie. La justicia de Dios te fortalece. La justicia de Dios va contigo. La justicia de Dios pelea por ti. La justicia de Dios te hace merecedor. La justicia de Dios te hace digno, te hace santo, te hace justo. Así que la gracia es la justicia que te hace reinar en vida. La gracia es la justicia que te hace reinar en vida. La justicia que te hace reinar en vida es recibir su gracia. La justicia que te hace reinar en vida es recibir la gracia de Dios. Le vuelvo a repetir, no es algo, no es una doctrina, no es una enseñanza, sino que es alguien. Es Jesús mismo. Cuando tú lo recibes, cuando tú recibes su amor, su gracia como regalo, entonces eso es lo que te hace reinar en vida. Sí, hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, tienen teología, tienen homilética, hermenéutica, enciclopedias y hasta inglés sin barreras o todo lo que tú quieras. Pero creen que el cristianismo se trata de una doctrina, que se trata de una enseñanza. El cristianismo se trata de una persona, se trata de alguien. La justicia, la gracia, no se trata de una enseñanza, se trata de alguien, no de algo. Sí, yo tengo mi Biblia acá, pero yo no puedo tener una relación con mi Biblia. Yo no puedo tener una relación con estas hojas, con la tinta que está escrita ahí, pero sí puedo tener una relación con el autor de la Biblia. Yo puedo conocer mucho acerca de este libro, puedo leerlo de principio a fin y conocer por qué sucedió esto y etcétera, etcétera, tener mucho conocimiento y lo que dice en el antiguo pacto y ahora lo que dice en el nuevo, leerlo de tapa a tapa, pero sin tener una relación con el autor de la Biblia. Puedo tener mucho conocimiento sin tener una relación. ¿Sí? Muchas personas creen que el cristianismo, que la relación con Dios es de simplemente tener conocimiento, de pasar demasiado tiempo leyendo la Biblia, cuando no, cuando se trata de una relación, de que tú recibas a Jesús como persona, no como una enseñanza, o algunas ideas que te van a ayudar para tu vida, ¿sí? Sino que lo recibas como una persona, alguien con quien tú puedes tener una relación cercana, una amistad. ¿Sí? Alguien que te ha amado, alguien que se ha entregado por ti, alguien que lo ha dado todo por ti, alguien que desea compartir su vida contigo, alguien que desea bendecirte, alguien que desea que te vaya bien. ¿Sí? Y cuando tú recibes esa gracia, ese favor inmerecido, entonces tienes la capacidad para reinar en vida por medio de él. Amén. Romanos 5:17, por favor. Romanos 5:17. En la Nueva Versión Internacional dice así: pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia, pongan atención en esa palabra, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia, reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo puedes reinar en vida? Recibiendo, pero no solamente recibiendo la gracia y el don, no solamente recibiendo a Jesús como persona, su amor por ti, sino más bien
recibiendo en abundancia, para que no seas un hombre de poca fe, sino para que seas un hombre de mucha fe, para que no venga ningún problema que no puedas soportar, ninguna batalla que no puedas superar. Sí, quizás muchas veces cuando tú recibes en abundancia la gracia y el don de la justicia, los problemas que te sobrevienen, a lo mejor las circunstancias no cambian, pero cuando tú lo has recibido, tus circunstancias puede ser que no hayan cambiado, pero tu posición ante esas circunstancias ahora ha cambiado. Sí, muchas veces las circunstancias no van a cambiar, muchas veces las circunstancias van a seguir por un largo tiempo, pero tú no vas a seguir igual. Ahora tú vas a ser alguien diferente. ¿Por qué? Porque has cambiado, porque ahora tienes el poder para reinar en vida. Ahora tienes el poder para estar fuerte. Ahora Dios pelea por ti a pesar de las circunstancias. Dios nunca libró de sus batallas a la nación de Israel. Nunca lo libró de tal manera de que no tuvieran que enfrentar, de que no se tuvieran que presentar a la batalla. No. Sino que siempre Dios estaba con ellos y ¿saben qué? Viene esta batalla, pero yo voy a pelear por ustedes, yo voy a estar con ustedes, yo voy a ir con ustedes al frente de la batalla. ¿Sí? Así que cuando venga alguna situación, algún problema, debes de saber esto, que Dios está contigo, que tú estás sentado a su diestra, que tú tienes la gracia, el poder, la autoridad para salir adelante de esa circunstancia. Quizás la circunstancia aún no ha cambiado, pero tu posición ante la circunstancia ha cambiado. Es decir, ahora tienes paz, ahora puedes estar tranquilo, puedes estar seguro, no tienes más temor de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque sabes que Dios está contigo, sabes que Dios pelea tus batallas, sabes que puedes estar tranquilo, que al final el valle de sombras y de muerte, al final se convertirán en fuentes, se convertirán en gozo. ¿Sí? Así que tienes que recibir en abundancia, no solamente recibir un poco, sino recibirlo en abundancia, la gracia. Todo el tiempo estás recordando que el amor de Dios está sobre ti, que su gracia está sobre ti, que eres justo. Recíbelo en abundancia. Sí, no permitas que las circunstancias, no permitas que tus errores te roben esa gracia, no permitas que tus errores, que las circunstancias te hagan caer de esa gracia. No, síguelo recibiendo en abundancia. El ser humano está acostumbrado, el ser humano muchas veces está acostumbrado a hacer. Cuando el cristianismo, la vida cristiana, la vida en Cristo, se trata de hecho está, consumado es, la obra ha sido terminada. Pero estamos acostumbrados a esforzarnos, nos han enseñado durante mucho tiempo a esforzarnos. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Bueno, tienes que esforzarte, tienes que echarle muchas ganas. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Bueno, te tienes que esforzar, tienes que estudiar mucho, tienes que leer mucho, tienes que trabajar fuerte, tienes que trabajar muchas horas para que te vaya bien en la vida. ¿Quieres prosperar? Bueno, entonces trabaja y esfuérzate, porque nadie que no haya trabajado duro y se haya esforzado, le ha ido bien en la vida, ha prosperado, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a ese tipo de mentalidad. Estamos acostumbrados al que debemos de esforzarnos para ganarnos la bendición de Dios, para ganarnos su justicia, para ganarnos algo de Dios. Y realmente la Biblia no se trata de, o más bien la Biblia no te enseña acerca de hacer y hacer, sino que la vida cristiana, Jesús te enseña acerca de que ya está hecho, ya está hecho. Ahora, no te estoy dando una enseñanza, no estoy haciendo apología a la pereza, ¿no? A la flojera, sino que más bien cuando tú recibes en abundancia esa gracia, su gracia te da el poder, su gracia detona en ti el que quieras ir más allá, ¿no? No te estoy diciendo que no estudies, que no trabajes, que no leas, que no tengas cursos, sino te estoy diciendo que tu confianza no debe de estar en eso para prosperar. Tu confianza no debe estar en eso que tú haces para ser bendecido, sino que más bien cuando tú sabes que ya eres bendecido, cuando sabes que Dios ya lo ha hecho por ti, eso te da la gracia, te da la capacidad para que tú trabajes con más entusiasmo, para que tú trabajes con más alegría, para que tú trabajes
de una manera excelente. La gracia te da esa capacidad, pero sabes que dependes de la gracia. Cuando tú te esfuerzas y crees que puedes prosperar, que debes de prosperar con tu esfuerzo, trabajando muy duro, haciendo aquí, haciendo allá, yendo aquí, yendo allá, entonces tu vida depende de eso, depende de tu esfuerzo. Y cuando de repente algo te es quitado, de repente llega alguna enfermedad y ya no puedes trabajar, entonces en ese momento se te acaba tu provisión. ¿Por qué? Porque ya no puedes trabajar. En ese momento se te acaba la prosperidad. ¿Por qué? Porque ese elemento del cual tú dependías para prosperar ya no está. Y si te lo han quitado, entonces, ¿cómo lo vas a hacer? A eso me refiero. No se trata de depender de tu esfuerzo. No te estoy diciendo que no te esfuerces, sino que más bien dependas de la gracia de Dios, y que cuando recibes esa gracia, la gracia te da la fuerza, te da la capacidad, la gracia te motiva a ir más lejos, la gracia ensancha tu mente y hace que tus sueños se expandan, es decir, que vayas más allá de tus capacidades. ¿No te ha pasado que estás con personas? A mí me ha pasado. De hecho, yo recuerdo que cuando el pastor nos predicaba, mi mente se ensanchaba, es decir, mis sueños se extendían. La mentalidad que yo tenía, es decir, como que si alguien te está contagiando de su visión, de sus sueños, por lo tanto tú vas más allá, crees que puedes lograr más cosas, crees que puedes ir más lejos. Cuando Génesis o el pastor se paraban a predicar aquí, eso es lo que a mí me pasaba. Mi mente iba más lejos, mi capacidad de soñar, mi capacidad de visionar iba más lejos. Cuando estoy personas que hablan y que platican acerca de la gracia, acerca del amor de Dios, de lo que Dios ha hecho, de cómo dependen de Él, de su justicia, de su gracia, entonces mi mente empieza a volar, mi mente empieza a imaginar, y eso provoca en mí el querer como el hacer. Eso provoca en mí el querer hacer las cosas con excelencia. Eso provoca en mí el querer trabajar duro, el querer ir más lejos, el querer esforzarme, pero es porque dependo de la gracia de Dios. Porque sé que no es suficiente con mis fuerzas, sino que es la gracia de Dios quien me impulsa, quien me lleva más lejos. Entonces lo que te estoy diciendo es: no dependas de tu esfuerzo. No dependas de tu esfuerzo para tu provisión, para tu justicia, para tu santidad, para tu sanidad. ¿Sí? Depende de Él. Recíbelo en abundancia. La palabra Salvador es la palabra en hebrea Joshua o Joshua. Es la palabra en hebrea Joshua o Yeshua, que es el nombre que se les ha dado a Jesús. Jesús significa Salvador. Así que creo que este es el nombre más correcto para Dios, porque es un nombre dado a Dios también. No solamente es Adonai, El Shaddai, Yahvé Rafa, Yahvé Nisi, Yahvé Jireh, sino que el Salvador también es un nombre para Dios. El nombre de Jesús también es el nombre de Dios. Yo creo que es el nombre más correcto para nosotros. ¿Por qué? Porque todos en este mundo necesitamos a un Salvador. Todos en este mundo necesitamos a ese Salvador. El problema es que muchas veces intentamos salvarnos por nosotros mismos. Es decir, nosotros intentamos ser nuestros propios salvadores para la provisión, para la salud, para que me vaya bien, etcétera, etcétera. Para muchas cosas, para tener una buena relación, buenas relaciones, buenas amistades, un buen trabajo. Siempre dependemos de mí, de ser yo mismo mi propio salvador, de mi esfuerzo, ¿no? Entonces Jesús vino precisamente eso, para consumar la obra, para decirte: yo soy tu salvador. Hoy en día, gracias a Dios, en la mayoría de las iglesias cristianas coinciden en que la salvación es por gracia. Es decir, que somos salvos por gracia, por el sacrificio de Jesús. No porque no lo merezcamos, sino que porque somos salvos por gracia, ¿no? Pero el otro lado de la moneda es que también la mayoría de los
de las iglesias cristianas creen que a partir de ahí, ahora me toca a mí. Es decir, sí, creemos que somos salvos por gracia. La gran mayoría en el cristianismo ahora coinciden en esto. Sí, somos salvos por gracia, pero a partir de ahí, ahora nosotros debemos de cuidar nuestra salvación. A partir de ahí, es decir, el sacrificio de Jesús no fue una vez para siempre. Es decir, no nos hizo perfectos para siempre, no nos santificó para siempre, sino que nos salvó, pero a partir de ahí, ahora, nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación porque la podemos perder. La podemos perder con nuestro mal comportamiento, la podemos perder con nuestros errores. Sí, y eso es incorrecto. Acabamos de leer en Hebreos 10 que Jesús ofreció un solo sacrificio para siempre y que nos ha hecho justos, que nos ha hecho perfectos para siempre. Es decir, pecados pasados, presentes y futuros han sido borrados, han sido limpiados, no solo cubiertos, sino que han sido quitados. ¿Sí? Entonces, algunos creen que Jesús ha perdonado tus pecados pasados por gracia, pero que a partir de ahí ahora te corresponde a ti cuidar tu salvación. Y eso es incorrecto. ¿Sí? La Escritura no habla de eso. La Escritura dice que con un solo sacrificio ha sido para siempre, una vez para siempre. Los pecados en el momento en el que tú crees han sido borrados para siempre. Entonces, si la mayoría ahora coinciden que la salvación es por gracia, es decir, que seas salvo del infierno, podríamos decir que ese es el mayor milagro, ¿no? Ese es el mayor milagro que Jesús ha hecho por nosotros, el salvarnos del infierno. Porque ¿de qué te sirve a ti tener una buena salud en la vida si te vas a ir al infierno? ¿No? ¿De qué te sirve a ti ser muy rico, tener mucho dinero en esta vida si te vas a ir al infierno? ¿No? ¿De qué te sirve ser próspero? ¿De qué te sirve ser una persona exitosa, reconocida, si te vas a ir al infierno? No, la Biblia menciona acerca de la historia, hablando de esto mismo, habla de dos hombres, uno que era muy rico y otro que era muy pobre. El pobre se sentaba a las puertas de la casa del rico esperando recibir algo de él, ¿no? Pero dicen que los dos mueren, uno va al seno de Abraham y otro va al otro lado, al infierno, por decirlo así. El rico ahora está en el infierno y el que era pobre ahora está en el paraíso, en el seno de Abraham. Así que dice la Escritura que el que era rico tenía el deseo, deseaba estar del otro lado, quería estar del otro lado. Es decir, que toda su riqueza no le fue de mucha ayuda ahora en el lugar donde estaba. Y que ahora el que había sido pobre toda su vida estaba disfrutando en el seno de Abraham. Sí, entonces, si el mayor milagro que ha hecho Jesús por nosotros ha sido salvarnos del infierno, ha sido preservar nuestra vida, ¿cuánto más con los milagros, lo voy a decir así, con los milagros menores? ¿Cuánto más con los otros, con los milagros menores? Es decir, ¿cuánto más con tu sanidad? ¿Cuánto más con tu justicia? ¿Cuánto más con tu provisión? ¿Cuánto más con tu paz, con tu alegría, con tu estabilidad, con tus buenas relaciones, con un buen trabajo? Entonces, la mayoría cree que hemos sido salvos por gracia, no por obras, pero que entonces la bendición de Dios hay que merecerla, la bendición de Dios hay que ganármela. Si quiero que Dios me bendiga, bueno, entonces me tengo que esforzar, tengo que tener un buen comportamiento. Entonces, si quiero que Dios, o sea, Dios ya hizo mucho por mí salvándome, ahora me toca a mí, me toca esforzarme por recompensar a Dios, me toca esforzarme para que me bendiga, me toca esforzarme para que me vaya bien. No, y eso es incorrecto, eso tampoco dice la Biblia. Sí, la Biblia dice que tomes de Él, que tomes en abundancia, que si el mayor milagro que Jesús hizo por nosotros es salvarnos del infierno, entonces con mayor razón, solo por gracia, mediante tu fe, también te va a dar sanidad. Con mayor razón, solo por gracia, mediante tu fe, también te va a proveer. También también quiere que te vaya bien. También vas a tener buenas relaciones.
también vas a tener un buen trabajo. Dios no solamente quiere darte un buen trabajo, sino quiere darte influencia en ese trabajo. Quiere darte un nivel de influencia. Quiere que seas de influencia para las demás personas. No solamente quiere que ganes bien, sino quiere que bendigas a las demás personas con lo que tú ganas. Quiere que eso que tú ganes sea de bendición para las demás personas. Sí, hay una diferencia. Tienes que aceptar porque es por gracia, que Dios ya lo ha hecho todo, que la obra ya está consumada. No solamente la preservación de tu vida, sino que tu provisión, tu salud, tu prosperidad, no solamente económica, sino también emocional, en tu interior, en tu paz, tu alegría, tu comportamiento y todas las demás bendiciones que Dios te promete para ti, que están en su palabra. Recuerda caminar sobre su palabra. No camines sobre las circunstancias. Camina sobre la palabra que Él te ha dado. Y Él te ha dicho que eres amado, que eres justo, que eres favorecido, que eres bendecido, que eres provisto, que Él suplirá todas tus necesidades, que Él sufrió que el castigo de tu paz fue sobre Él, que ahora tú tienes que ahora toda la paz ha sido derramada en ti, que tú puedes tener paz, que puedes tener seguridad, que no tengas miedo, que Él está contigo, que Él va contigo, que Él pelea tus batallas. Amén. Efesios 2:8, por favor. Dice así: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Es decir, que es por gracia ustedes han sido salvos, por gracia mediante la fe. Es decir, ya tienes la gracia, ya tienes también el don de la justicia. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Solo es recibirlo mediante tu fe. Como te decía, la fe, ese es el brazo que toma de Dios. Es como ese gancho. No sé si alguna vez te ha tocado bajar mangos y que tú los bajas con un gancho. Tu fe es como ese gancho que toma el fruto, que toma el resultado, que toma la bendición de Dios. Es decir, es como cuando tú recibes en abundancia de Dios, cuando tú tomas de Él, inmediatamente el fruto de Jesús se ve en tu vida, se ve manifestado en tu vida. Si tú tomas poco de Dios, vas a manifestar poco de Jesús. Si tú tomas en abundancia de Él, vas a manifestar mucho de Él, en abundancia. Sí, espero que me esté dando a entender. Así que la fe es el brazo que toma de Dios. Al decirles Jesús a sus discípulos, hombres de poca fe, les estaba diciendo, qué poco toman de mí. Necesitan tomar más de mí, necesitan tomar en abundancia. Tomen de mí. Sí, para terminar, quiero compartirte acerca de una historia que está en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 21. Segunda de Crónicas 20, versículo 21. Los chicos de la alabanza pueden ir pasando si gustan, por favor. Dice así: después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército, para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad. Lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Alabar el esplendor de su santidad. Con el canto, esto era lo que cantaban: den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Señor, porque su gran amor perdura para siempre. Esta palabra, su gran amor, es la palabra Gesed. Alguna vez te hablé de esa palabra en hebreo, Gesed, que es H-E-S-E-D, Gesed, que es la palabra que se tradujo como gracia. Es la palabra que se traduce como gran amor, que se traduce como misericordia, que se traduce como la bondad de Dios. Así que el ejército iba cantando acerca de su Gesed,
del gesed de Dios, acerca de su gracia, acerca de su bondad, acerca de su misericordia, acerca de su amor. Para ponerte un poco en contexto de esta historia, Josafat era el actual rey de Israel. Así que le avisaron a Josafat que estaban a punto, que la nación de Israel estaba a punto de ser atacada, que era un ejército muy grande, tan grande que no se podía contar. Sin duda sobrepasaba el ejército de Israel en número, en cantidad. Así que la escritura dice que Josafat tiene miedo, pero que reúne al pueblo, reúne a las familias y se pone a orar. La oración de Josafat fue basada en la palabra de Dios. Tú puedes leer su oración en los primeros versículos de Segunda de Crónicas del capítulo 20. Dice la escritura que Josafat hace una oración y su oración fue basada en la palabra de Dios, en lo que Dios había declarado, en lo que Dios había dicho. Y parafraseando un poco, Josafat dijo: Señor, tú nos dijiste que si en algún momento nosotros estábamos pasando alguna dificultad, alguna tribulación, nosotros viniéramos delante de ti y clamáramos a ti en tu presencia, y que tú escucharías nuestra voz y vendrías a nuestro rescate y nos salvarías. Señor, esta tierra fue la que tú le prometiste a tu amigo Abraham que sería para su descendencia, y ahora vienen estos a querernos sacar de aquí cuando tú no lo habías prometido. Señor, no podemos hacer otra cosa más que confiar en ti. Solamente dependemos de ti, estamos confiando en ti, nuestra confianza está puesta en ti. Dice la escritura que de inmediato el Espíritu del Señor vino sobre un hombre llamado Jaziel, que era un levita. Los levitas se encargaban de la adoración del pueblo. Y este hombre les dijo: no tengan miedo, les dijo: así dice el Señor, no tengan miedo, porque yo pelearé su batalla. Esta no es su batalla, esta es mi batalla. Yo iré y pelearé por ustedes. No tengan miedo, ustedes se van a presentar delante del ejército, pero ustedes no van a tener que hacer nada. Yo voy a pelear, esta es mi batalla. Así que estos hombres hicieron lo que el Señor les dijo, se presentaron para la batalla. Pero hay algo muy curioso aquí, que Josafat manda al frente del ejército, manda a los cantores, manda a estos levitas que estaban encargados de adorar a Dios. Y vemos en el verso 20 lo que ellos cantaban, cómo ellos adoraban. Decía: después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad. Si se fijan, representa la santidad de Dios con su amor. En estos versículos estamos viendo una relación de la santidad de Dios con su amor, de la santidad de Dios con su gracia, no con su castigo, no con el que tú no te puedas acercar porque Él es santo y tú no, sino que la santidad de Dios depende de su amor, representa de su amor, y que por su amor tú puedes acercarte porque también tú has sido santificado. ¿Sí? Entonces dice: alabar el esplendor de su santidad con el cántico. Esto era lo que cantaban: su gran amor, den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Su gracia perdura para siempre, su gesed perdura para siempre. Después vemos que el Señor pelea por ellos, tal como el Señor se los había dicho. Dios les creó una emboscada a este ejército enemigo, y dice la Biblia que entre ellos se empezaron a matar. No sé cómo estuvo el chiste, que entre ellos, sus mismos enemigos se empezaron a matar, se empezaron a destruir ante ellos.
Dice las escrituras que no quedó nadie en pie, que todos estaban muertos, que cuando el ejército de Israel se dio cuenta, solo vio un valle de cadáveres. Un valle de cadáveres. Ni siquiera tuvieron que sacar una sola espada. ¿Por qué? Porque el Señor había peleado por ellos. La batalla era del Señor. Él iba delante de ellos. Lo único que tuvieron que hacer fue recoger todo el botín. Dice la escritura que ellos se apresuraron a recoger todo el botín y que era grande la riqueza que habían recogido. 3 días tardaron recogiendo el botín de tanto que era. Se volvieron ricos en ese instante. ¿Qué te quiero decir? Que cuando tú estás enfocado en la gracia del Señor, en su amor, en el gran amor que Él te ha dado, que cuando tú sabes que eres justo, que cuando tú sabes que eres santo, gracias a su amor, gracias a su favor, que cuando tú alabas esa hermosura, que cuando tú alabas su gracia, su gran amor, entonces Él pelea por ti. Cuando tú sabes quién eres en Él, en Jesús, en Cristo, cuando tu mente está enfocada en lo que Él ha hecho por ti, cuando tú reconoces que tú eres justo y lo recibes en abundancia, entonces Él pelea tus batallas. Él va delante de ti y te dice: hey, no te preocupes por nada, todo está hecho, ya lo he hecho yo pelearé por ti, mía es la batalla. Amén. Así que ahí donde estás, te invito a que te pongas de pie y que recuerda que la batalla es del Señor, que Jesús gritó: consumado es, ya todo está hecho, que lo único que tienes que hacer es recibir en abundancia su gracia y el don de la justicia. Que sepas que eres justo, que eres amado, que eres provisto. Amén. Así que ahí donde estás, dale gracias por ese regalo, dale gracias por esa hermosura de su santidad, por ese gran amor con que Él te ha amado. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y demos gracias por ese gran amor que Él nos ha dado. Necesitamos recibir radicalmente la gracia de Dios. Si queremos que nuestras vidas sean transformadas de manera radical, entonces es necesario recibir su gracia y su amor de manera radical. Si queremos ser bendecidos de manera radical, es necesario recibir su amor y su gracia de manera radical. Amén. Así que ahí donde estás, vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias por estas ofrendas que se van a recibir. Padre, gracias porque tú no miras la cantidad, sino miras nuestro corazón. Gracias porque nos has provisto, Señor. Gracias por ese gran amor con que nos has amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues te invito a ponerte de pie para quedar despedidos. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre cada uno de ustedes. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de hoy y hasta que nuestro Señor venga, te encuentre a ti y a mí descansando en su justicia, descansando en su amor. Los que así lo creemos decimos amén y amén. Que Dios los bendiga. Quedamos despedidos.